Antes de que existieran universos mágicos, superhéroes legendarios o mundos que viven dentro de una pantalla, hubo una familia con un sueño simple pero poderoso: crear algo que pudiera construirse una y otra vez. Un carpintero que empezó con nada, rodeado de deudas, incendios, pérdidas y comienzos que parecían no llevar a ningún lado, pero que terminó levantando, pieza por pieza, un imperio que enseñó al mundo que la imaginación no tiene límites. Y aunque hoy Lego es una de las marcas más queridas del planeta, su historia está llena de tropiezos, reinvenciones, tragedias y una visión que transformó la forma en que niños y adultos juegan, aprenden y crean. Bienvenido a Marca Detrás, donde descubrimos los orígenes de las marcas que hicieron historia. La historia de Lego no comienza con colores brillantes, vitrinas llenas de juguetes ni campañas publicitarias icónicas. Empieza, más bien, en una pequeña carpintería danesa donde el olor a madera recién cortada se mezclaba con el frío constante de Billund, un pueblo tan remoto que parecía existir fuera del mapa. Allí, un hombre llamado Åke Christensen golpeaba con un martillo sobre la mesa de trabajo, no por gusto, sino por necesidad. Era un artesano que había aprendido a construir puertas, escaleras, muebles y cualquier cosa que permitiera mantener a su familia a flote en tiempos donde Europa entera se desmoronaba. Ole no soñaba con revolucionar el mundo del juego. Solo quería sobrevivir. Y sin embargo, a veces las grandes historias nacen justo en los momentos más inesperados, cuando las circunstancias obligan a mirar hacia adentro para encontrar respuestas que no se sabían necesarias. Los días eran largos y el dinero escaso. Las tormentas, los inviernos duros y las dificultades económicas hacían que cada día fuera una prueba. Pero Ole tenía algo que muchos otros habían perdido: una fe absoluta en que el trabajo bien hecho siempre encontraría su recompensa. Aun cuando nadie más lo creyera. Fue en ese ambiente, entre maderas partidas y herramientas desgastadas, donde comenzaron a tomar forma los primeros juguetes. No eran complejos. Camioncitos, yoyos y figuras simples hechas a mano que Ole empezó a fabricar cuando las órdenes de carpintería comenzaron a disminuir. Él no sabía si aquello funcionaría, pero entendía algo fundamental: cuando todo alrededor se derrumba, la creatividad puede convertirse en la única salida posible. Esos primeros juguetes tenían algo especial. No porque fueran perfectos, sino porque estaban hechos con una dedicación absoluta. Cada borde era lijado con cuidado, cada pieza pintada a mano con la convicción de que, tal vez, un niño en algún lugar del país podría encontrar felicidad en algo creado por sus manos. Ese fue el momento en que la historia de Lego empezó a moverse lentamente hacia adelante. No como una empresa, sino como una idea, la idea de que un simple objeto podía despertar imaginación. Y tal vez, esperanza. Pero aún faltaba mucho para que el mundo conociera el nombre que cambiaría para siempre la industria del juego. En aquel entonces, Ole no pretendía construir un imperio. Solo buscaba mantenerse de pie. Sin embargo, la historia suele recompensar a las personas que siguen creando incluso cuando todo alrededor les dice que se detengan. Y la vida estaba a punto de poner a prueba a Åke Christensen de una manera que obligaría a reconstruirlo todo desde los cimientos. Una noche de invierno, el taller que había visto nacer los primeros juguetes fue consumido por un incendio devastador. Las llamas iluminaron el cielo de Billund, y mientras los vecinos corrían para ayudar, Ole observaba cómo años de esfuerzo se convertían en cenizas en cuestión de minutos. Todo lo construido con sus manos, cada proyecto, cada logro, desaparecía ante sus ojos sin que pudiera hacer nada. Muchos habrían renunciado. Pero Ole tenía una manera distinta de entender la adversidad. Para él, cada tragedia era también una invitación a empezar de nuevo. Y así lo hizo: levantó un nuevo taller, más grande, más sólido, y con la visión renovada de que el futuro no podía seguir dependiendo únicamente de la carpintería tradicional. Fue en ese periodo de reconstrucción donde surgió el nombre que definiría el rumbo de la empresa: Lego. Una combinación de las palabras danesas leg godt, que significan jugar bien. Un nombre simple, directo y lleno de significado. Porque Ole no quería fabricar cosas. Quería crear experiencias. Quería que los niños tuvieran algo duradero, algo más que juguetes desechables que se rompieran al primer golpe. La carpintería comenzó a llenarse nuevamente de vida.
Los juguetes se producían con mayor precisión y la pequeña comunidad empezó a reconocer la calidad de lo que salía de ese taller. Sin embargo, el mundo estaba cambiando, y con él, también cambiaba la manera en la que los niños jugaban. Los juguetes de madera eran hermosos, sí, pero tenían limitaciones. Ole lo sabía. Y aunque nunca lo admitiera en voz alta, entendía que el futuro requeriría innovaciones que la madera no podía ofrecer. Entonces llegó el día en que un vendedor presentó una máquina de moldeo por inyección, junto con unas pequeñas piezas de plástico que podían encajar entre sí. En aquel momento, nadie en la industria del juguete veía potencial en ese nuevo material. El plástico parecía barato, efímero, indigno de competir con la solidez de la madera. Pero Ole vio algo más. Algo que otros no percibieron, la posibilidad de crear formas que la madera no podía lograr. La posibilidad de construir sin límites. Esa decisión, apostar por un material que la mayoría despreciaba, se convertiría en el punto de inflexión que cambiaría la historia del Lego para siempre. Pero como cualquier salto hacia el futuro, llegaría acompañado de críticas, dudas y un camino lleno de retos. Aún así, la visión estaba clara, el plástico no era una amenaza. Era el inicio de algo mucho más grande. Cuando las primeras piezas de plástico comenzaron a ser fabricadas en Billund, nadie imaginaba que estaban viendo nacer al bloque más famoso del planeta. Los primeros prototipos eran rudimentarios. Tenían problemas de estabilidad, no encajaban con suficiente firmeza y se desarmaban con facilidad. Pero cada intento acercaba un poco más a Ole y a su equipo hacia una solución definitiva. La verdadera revolución llegó cuando se incorporó un sistema de tubos interiores que permitía un agarre firme entre las piezas. Fue como desbloquear un código que había estado oculto a simple vista, las piezas podían sujetarse con precisión, resistir movimientos y al mismo tiempo ser separadas sin esfuerzo. Era la combinación perfecta entre estabilidad y creatividad. No era solo un juguete. Era una invitación abierta a imaginar sin restricciones. Con esa innovación, Lego tenía algo que nadie más podía ofrecer, un sistema de construcción infinito. Un universo que podía expandirse de manera ilimitada con cada nueva pieza fabricada. Y lo que es más importante, un juguete que no tenía una sola forma correcta de usarse. El bloque Lego no decía qué construir. Solo decía, constrúyelo. Ese principio, la libertad absoluta de creación, se convirtió en el corazón de la marca. A medida que las piezas evolucionaban, también lo hacía la filosofía detrás de ellas. Lego no quería decirle a los niños cómo debía verse un castillo o un auto. Quería que lo descubrieran ellos mismos. Sin embargo, mientras la empresa crecía, también lo hacían las exigencias. No bastaba con tener una gran idea. Había que convertirla en un producto que pudiera ser producido en masa con una calidad impecable. Eso significaba precisión milimétrica, controles constantes y un nivel de perfección que pocos fabricantes estaban dispuestos a perseguir. Pero Lego sí. Fue esa obsesión por la calidad lo que permitió que, con el paso del tiempo, las piezas producidas en diferentes fábricas, años apartadas entre sí, pudieran encajar perfectamente. Esa compatibilidad intergeneracional se convertiría en una de las características más queridas por millones de personas en todo el mundo. Lego ya no era un simple juguete. Era un legado físico capaz de unir generaciones. Algo que un niño podía heredar de su padre y luego de su abuelo. El universo de bloques había encontrado su identidad. Y ahora estaba listo para conquistar el mundo. Con el éxito creciente del sistema de bloques, Lego sabía que debía expandir su visión. Ya no se trataba solo de fabricar piezas, se trataba de crear mundos. De transformar la imaginación infantil en realidades tangibles donde la creatividad pudiera tener 1.000.000 de formas diferentes. Así nacieron los primeros sets temáticos. Ciudades completas, granjas, estaciones de policía, barcos, trenes, autos, aviones. Cada uno traía consigo una narrativa implícita, personajes, misiones, propósitos. Los niños ya no solo construían objetos, construían historias. La llegada de las minifiguras fue el siguiente gran paso.
Esas pequeñas figuras amarillas, con expresiones simples pero llenas de personalidad, se convirtieron rápidamente en protagonistas de aventuras que escapaban de los límites de la realidad. Su diseño minimalista permitía que cualquiera pudiera proyectarse en ellas. Eran universales, reconocibles y versátiles. Con el tiempo, Lego entendió que la creatividad también podía convivir con la cultura popular. Así surgieron colaboraciones que parecían imposibles: Star Wars, Harry Potter, Marvel, DC, y más adelante, incluso videojuegos, parques temáticos y películas que llevaron el concepto de construcción a nuevos horizontes. Pero detrás de cada expansión había también una enorme responsabilidad: mantener la esencia original de la marca. Asegurarse de que, sin importar cuántas licencias o colaboraciones aparecieran, el corazón creativo no se perdiera. Durante muchos años, Lego logró crecer sin comprometer su identidad. Pero la industria estaba cambiando, y el mundo se encaminaba hacia un futuro donde la imaginación competiría con pantallas, dispositivos electrónicos y distracciones cada vez más sofisticadas. La creatividad seguía siendo esencial, pero no sería suficiente para enfrentar lo que estaba por venir. A finales de los 90 y comienzos de los 2000, Lego enfrentó la crisis más peligrosa de su historia. Lo que había sido un crecimiento sólido empezó a desmoronarse con rapidez. Se lanzaban demasiados productos, demasiadas líneas, demasiadas piezas nuevas que no siempre eran compatibles con el sistema clásico. Las decisiones creativas se volvieron confusas y la empresa perdió el foco. Los costos se dispararon. La producción se volvió caótica. Las ventas empezaron a caer. Y por primera vez, Lego se vio al borde de la quiebra. Una empresa familiar que había sobrevivido incendios, guerras y cambios tecnológicos ahora enfrentaba una amenaza silenciosa pero devastadora: la pérdida de identidad. Era un momento crítico. Un punto en el que la historia podía haber terminado para siempre. Pero lo que ocurrió después cambiaría el destino de la marca para siempre. Cuando todo parecía perdido, Lego tomó una decisión que pocas empresas tienen el valor de tomar: volver a lo básico. Volver al origen. Volver a aquello que había hecho que el nombre Lego se convirtiera en sinónimo de creatividad. Se eliminaron líneas innecesarias, se redujo la cantidad de piezas únicas, se cerraron proyectos que no encajaban con el corazón creativo de la empresa. Fue un proceso doloroso, pero esencial. Era momento de reencontrarse con la esencia que Olcott Christensen había imaginado en aquella pequeña carpintería décadas atrás. Y funcionó. Los sets comenzaron a tener sentido nuevamente. Los temas volvieron a tener coherencia. Las historias recuperaron fuerza. La empresa se reenfocó en experiencias que no solo entretuvieran, sino que inspiraran. La creatividad, aquella misma chispa que había dado origen a todo, volvió a encenderse. El renacimiento de Lego llegó acompañado de proyectos que redefinieron el rumbo de la marca. Lego Star Wars se convirtió en un fenómeno global. Lego City y Lego Technic encontraron nuevos públicos. Y más adelante, la marca se expandiría hacia el cine con The Lego Movie, una producción que celebraba exactamente la filosofía central de la empresa: todo es increíble cuando construyes sin límites. Los parques temáticos se convirtieron en destinos familiares que celebraban no solo el producto, sino la experiencia completa de imaginar y crear. La marca recuperó su lugar en la cultura popular, pero más importante aún, volvió a inspirar. Lo que había empezado como la historia de un carpintero intentando sobrevivir, ahora era una empresa global que tocaba millones de vidas. Lego ya no era solo un juguete. Era un símbolo. Una prueba de que la creatividad tiene el poder de reconstruir incluso aquello que parece destinado a caer. Hoy, Lego continúa expandiéndose hacia nuevos territorios: videojuegos, educación, ingeniería, robótica, programación, arquitectura. Los bloques no son solo un juguete, son una herramienta que combina juego y aprendizaje. Una traducción perfecta entre imaginación y realidad. Y lo más impresionante es que, a pesar de su crecimiento, la esencia sigue intacta. Cada pieza fabricada hoy es compatible con piezas de hace décadas. Cada set se construye con la misma intención: invitar a crear. Lego conserva algo que pocas marcas han logrado mantener a lo largo de generaciones: autenticidad. Porque al final,
no importa cuántos cambios tecnológicos ocurran en el mundo. La creatividad siempre encuentra su lugar. Walago sigue siendo uno de los mejores recordatorios de que, incluso cuando las cosas se rompen, siempre es posible reconstruir. Y así, una visión que comenzó en un pequeño taller de carpintería, con un hombre que apenas tenía recursos, una lista interminable de dificultades y un compromiso inquebrantable con la calidad, terminó convirtiéndose en una de las marcas más queridas e influyentes del planeta. Lego no solo reinventó la forma en que los niños juegan, reinventó la manera en que el mundo imagina, crea y construye. Cada ladrillo, cada pieza, cada set, es el eco de una filosofía que nació en tiempos de adversidad, solo lo mejor es suficientemente bueno. Y gracias a esa visión, y a 3 generaciones que se negaron a renunciar, Lego pasó de ser un pequeño taller perdido en Dinamarca a convertirse en un lenguaje universal de creatividad. Si te gustó esta historia y quieres descubrir los orígenes de más marcas que hicieron historia, no olvides suscribirte a Marca Detrás, dejar tu like y activar las notificaciones.